¿Alguna vez te has preguntado si al final del universo se alza un muro imposible de cruzar? Un límite que no se mide en metros ni en años luz, sino en la propia extensión de nuestra conciencia. El horizonte se vuelve una niebla densa, y tras ella, tal vez, se esconde una barrera que ni la luz más antigua puede atravesar. Desde los albores de la humanidad, los poetas y los sabios han imaginado fronteras que separan lo conocido de lo desconocido. Los antiguos mesopotámicos hablaban del cielo como una piedra inmóvil. Los nórdicos susurraban sobre la muralla que los dioses erigieron para proteger sus dominios. En la ciencia temprana, el éter fue concebido como un medio invisible que llenaba todo el espacio, una suerte de muro que impedía que la luz viajara libremente. Cuando la relatividad desmanteló esa idea, la sombra de la barrera permaneció, aunque ahora vestida de ecuaciones y teorías. Miramos el cosmos como un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de la totalidad y oculta el resto. El horizonte observable, ese límite que marca la distancia que la luz ha podido recorrer desde el origen del tiempo, funciona como un velo que delimita nuestra visión. Más allá, la expansión acelerada, impulsada por la energía oscura, parece inflar el universo como un globo que se aleja inexorablemente, creando una especie de cortafuego cósmico. ¿Podría esa expansión estar construyendo, sin que lo percibamos, un muro que impida cualquier travesía hacia el infinito? Los modelos del multiverso sugieren que, más allá de nuestro horizonte, podrían existir otros cosmos, realidades paralelas que nunca podremos tocar. Cada uno de esos mundos sería una sala cerrada en una mansión infinita, y la puerta que da a cada una permanecería cerrada para nosotros. La metáfora del espejo se vuelve entonces una metáfora del muro. Cada intento de mirar más allá solo revela un reflejo fragmentado de lo que ya conocemos. En la filosofía, pensadores como Nietzsche y Sartre han hablado del fin de la libertad cuando nos enfrentamos a lo incognoscible. El miedo al vacío, esa sensación de que el universo se extiende sin fin pero sin propósito, nos lleva a erigir barreras mentales. Nos preguntamos si somos nosotros los que construimos el muro, o si la ausencia de un observador capaz de trascenderlo es lo que lo constituye. En el fondo, el muro podría ser tanto una entidad externa como una proyección interna, una sombra que nos invita a reconocer los límites de nuestra propia percepción. Cada segundo que pasa es un ladrillo que se coloca en la muralla de nuestra historia personal, y el lenguaje mismo actúa como una cerca que delimita la realidad. Sin embargo, las palabras también pueden derribar esa cerca, abrir una rendija por donde la luz de la imaginación se cuela. Si el muro es tanto físico como mental, ¿quién tiene la llave para abrirlo? ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. La mirada que acaba de detenerse en esa pared de luz no se limita a la mera observación. También se convierte en una pregunta que vibra en el interior de cada ser que osa contemplar lo incomprensible. Cuando el cosmos se extiende como una melodía sin fin, la nota que parece más distante es, a la vez, la que más resuena en nuestro propio silencio. Ese eco, que surge del vacío entre las galaxias, nos susurra que tal vez el verdadero muro no está hecho de materia, sino de la ausencia de una narrativa que lo atraviese. Imagina, por un instante, que la energía oscura sea la tinta invisible con la que el universo escribe su propio límite. Cada expansión, cada pulsación de la materia, podría ser una frase que se desdibuja antes de que el lector tenga tiempo de comprenderla. En esa visión, la barrera no es un obstáculo que se pueda escalar, sino un punto de inflexión donde la historia del cosmos se vuelve indescifrable para cualquier mente que dependa de los sentidos tradicionales. ¿Acaso no es eso lo que ha impulsado a los poetas a buscar palabras más allá del lenguaje, a los científicos a crear ecuaciones que trascienden la intuición, y a los soñadores a pintar estrellas que nunca se apagarán? Si aceptamos que el muro es, en esencia, una proyección de nuestras propias limitaciones, entonces la llave no será un objeto externo, sino una transformación interna. La clave podría residir en la capacidad de abandonar la certeza
y abrazar la duda como una compañera constante. En la filosofía oriental se habla de la puerta sin umbral, esa transición que ocurre cuando el buscador deja de percibir la separación entre el yo y el otro. En el contexto cósmico, esa puerta se manifestaría como la disolución del concepto mismo de más allá. Al dejar de medir la distancia en años luz, al renunciar a la idea de frontera, el universo se vuelve un continuo donde cada punto es simultáneamente origen y destino. Este pensamiento nos lleva a reconsiderar el papel del tiempo. Cada instante que transcurre no es solo un ladrillo que se suma a la muralla de nuestra historia personal, también es una vibración que puede deshacer la propia pared. La física nos enseña que el tiempo es maleable, que bajo ciertas condiciones puede dilatarse o contraerse. Si la mente humana pudiera sintonizar con esas fluctuaciones, quizás encontraría una rendija por donde la conciencia se fundiera con el tejido del espacio. No se trata de viajar en una nave a la velocidad de la luz, sino de expandir la percepción hasta el punto de que el horizonte observable deje de ser una barrera y se convierta en una ventana abierta. En la literatura, el mito de la torre que alcanza el cielo ha sido reinterpretado una y otra vez como la aspiración humana de tocar lo inalcanzable. Sin embargo, la verdadera ascensión no ocurre al escalar, sino al reconocer que la torre y el cielo son una sola entidad. Cuando la imaginación se libera de la necesidad de un lugar al otro lado, comienza a crear puentes hechos de ideas, de preguntas que se multiplican sin cesar. Cada interrogante que surge frente al muro es, en sí mismo, una grieta por la que la luz puede filtrarse. Por ello, la curiosidad no es simplemente un impulso, sino una herramienta de desmantelamiento. Si el universo se comporta como un espejo roto, cada fragmento no solo refleja una parte de la realidad, sino que también distorsiona la imagen completa, obligándonos a recomponerla con nuestras propias piezas. La tarea de ensamblar ese mosaico no es trivial. Requiere paciencia, humildad y la disposición a aceptar que siempre habrá piezas faltantes. En ese proceso, el muro deja de ser una entidad estática y se transforma en un proceso dinámico de construcción y deconstrucción. Es, en última instancia, una danza entre lo que podemos conocer y lo que permanece eternamente oculto. Al contemplar esta danza, surge una pregunta que se vuelve más profunda que cualquier hipótesis científica. ¿Qué significado tiene para nosotros, los seres finitos, vivir bajo la sombra de una barrera que tal vez nunca podamos atravesar? La respuesta quizás reside en la forma en que elegimos vivir dentro de ese espacio limitado. La percepción del muro puede convertirse en una fuente de temor, pero también en una llama que alimenta la búsqueda de sentido. Cada vez que nos detenemos a observar el cielo, aunque sea para reconocer su inmensidad, estamos, sin saberlo, participando en un acto de creación. Estamos añadiendo nuestro propio punto de vista al vasto lienzo del cosmos. Y ese acto, por pequeño que parezca, es una forma de romper la pared desde dentro. En este sentido, la ciencia, la filosofía y el arte no son caminos paralelos, sino hilos entrelazados que forman la tela de nuestra comprensión. Cuando la física describe la expansión acelerada, la filosofía cuestiona la libertad que esa expansión implica, y la poesía transforma esa cuestión en una canción que vibra en los corazones de quienes la escuchan. Juntos trazan un mapa que, aunque incompleto, nos guía hacia el interior del muro. Es allí, en ese interior, donde cada pensamiento, cada sueño y cada duda se convierten en la verdadera llave. Así, mientras el universo continúa su expansión silenciosa, nosotros también avanzamos, no a través de la distancia, sino mediante la profundidad de nuestra introspección. Cada reflexión que surge al observar la noche estrellada es una piedra que, colocada con intención, abre una grieta en la muralla del desconocido. Y aunque la pared pueda seguir pareciendo impenetrable, la certeza de que cada intento de mirarla nos transforma es, quizás, la mayor revelación que podemos obtener. Si este viaje por los límites del cosmos y de la mente ha despertado en ti alguna chispa, te invito a que la alimentes compartiendo tus pensamientos en los comentarios.
Cada perspectiva enriquece el tejido colectivo que intentamos tejer alrededor de ese muro invisible. Y si sientes que estas reflexiones resuenan con tu curiosidad, considera acompañarnos en futuros recorridos. Una suscripción, un simple gesto, puede ser la señal de que seguimos caminando juntos hacia esas fronteras que, aunque parezcan inalcanzables, siempre están al alcance de una mirada dispuesta a cuestionar. El universo nos recuerda, en su inmenso silencio, que el verdadero misterio no está solo en lo que está más allá, sino en la forma en que elegimos percibir lo que está frente a nosotros. La pared al final del universo, sea física o metafórica, sigue siendo un espejo que refleja nuestras preguntas más profundas. Y mientras seguimos mirando, mientras seguimos preguntando, quizás descubramos que la llave nunca estuvo fuera de nuestro alcance, sino dentro de cada latido que nos recuerda que somos parte de esa inmensidad. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios.